11 de diciembre, tenemos un maravilloso y hermosísimo día para recibir. Y se supone que tú piensas que pues para recibir tienes que pedir, pero no. Si tú tienes siguiéndome por lo menos hace 12 días, ¿qué hacemos los días de recibir? Tenemos que dar. Para tú recibir no tienes que pedir, tienes que dar, porque es una acción de yin y yang. Cuando tú yang, luego yin y esas cosas vienen a ti. Así que tenemos un maravilloso gallo de tierra en el día de hoy con una bonita formación para que para ver las cosas como son en realidad, no como tú quieres que sean, pero sino como son, sin filtros. También muy bonito para traer oportunidades a tu vida, para traer bendiciones a tu vida. Te tengo una también muy bonita para ganar premios y reconocimientos y recompensas, así que definitivamente un día muy bonito para todo ese tipo de cosas. Tenemos una constelación también que nos ayuda en mucho todo lo que tiene que ver con atraer cosas a nuestra vida, así que definitivamente un día que podemos recibir al máximo aquellas cosas que estamos dando. Si tú quieres recibir en la vida, tienes que dar. Es parte de las leyes universales, ¿ok? Yo soy Paola Gómez, maestra y practicante de la metafísica china, y hoy estamos aquí, como te mencioné, con el día 11 de diciembre, donde tenemos un hermosísimo gallo de tierra en un día de recibir. Bueno, y este gallito de tierra, no hay muchas actividades súper recomendables en el día de hoy en términos de estrellas auxiliares, pero como te mencioné anteriormente, sí te di opciones. Recuerda que todos los días, si tú sabes mirar bien detalladamente a un nivel avanzado, siempre hay cosas maravillosas que podemos utilizar. Así que bueno, vamos a continuar con lo que te mencioné. Es un buen día para qué, para ver las cosas y analizar las cosas como son, para ganar reconocimiento, respeto, recompensas y admiración. Pero obviamente para ganar esas cosas tiene que haber hecho algo anteriormente. No piense que hoy de la nada pues la gente te va a dar una recompensa y te va a dar reconocimiento si no has hecho nada para lo cual tener este reconocimiento. Así que por eso en la vida siempre acostúmbrate a hacer las cosas para que cuando vengan estos días, pues eso que hiciste sea reconocido. ¿Quiénes se van a beneficiar más hoy? Pues los gallos, ya que el gallito, pues eres el duque del día de hoy. Y también tienes una combinación muy bonita porque este gallo de tierra tiene una combinación de cielo y tierra con el dragón de madera del año. Entonces, una bonita combinación de pilares que se encuentra en el día de hoy. Pero si tú tienes gallo en tu carta, pues es un día favorable para ti porque eres el duque del día y tienes una combinación con el dragón del año, pero cuidado con el autocastigo y con ser tu peor enemigo en muchas cosas, ¿ok? Favorable pues para el dragón, definitivamente dragón, ¿por qué? Porque dragón es amigo del gallo del día, amigo de la rata del mes y eres el duque del año, así que los dragones vamos muy contentos y felices en el día de hoy. También favorable para la serpiente y para el buey, que junto con este gallo es parte de una trilogía. Igualmente favorable para el mono y para el perro, que junto con este gallo es parte de una trilogía. No muy favorable para el conejo, pues el conejo tiene un conflicto con el gallo del día de hoy, tiene un castigo incivilizado con la rata del mes, tiene un dragón, tiene un daño con el dragón del año, así que cautela mis conejos en el día de hoy. Estás en temporada, porque estás más fuerte por temporada que el gallo, porque la temporada de agua produce la madera del conejo, pero debilita el metal del gallo, pero como que el gallo tiene mucho apoyo ahí, por lo tanto, los conejos, pues cautela, eso es todo en el día de hoy. Igualmente, pues los perros, ya que tienen un daño con el gallo del día de hoy y también tienes un conflicto con el dragón del año, así que cautela a los gallos, a los perros en el día de hoy. Las mejores horas para hacer cualquier cosa en el día de hoy sería entre la medianoche y la 1 de la mañana, entre la 1 y las 3 de la tarde y entre las 11 de la noche y la medianoche serían las mejores horas. Tenemos el hexagrama número 56, luego te voy a dar las palabras claves de ese hexagrama. La dirección de priming en el día de hoy es espalda al noreste, es la dirección de priming en Chimen. No construcción, hoy no viajes. Este día los días cuando se encuentra esta constelación de carruaje, no es un buen día para viajar. Según los libros clásicos, si recuerdo correctamente, dice que particularmente la dirección norte, pero en general trata de evitar, si es posible, pues viajes en el día de hoy, particularmente si tienes conejo o perro en tu año de nacimiento. Prefiero que lo evites, si puedes, ¿ok? Y la dirección de priming es espalda al noreste. No construcción ni remodelación en el oeste 2, que son los 15 grados del centro del oeste, ni en el este ni en el sureste. Lo puedes utilizar, lo que no quiero es movimiento excesivo de tierra. Me encanta el sur de tu propiedad, está muy bonito para todo lo que tiene que ver ayuda de personas, también sabiduría y discernimiento. Y el noreste me encanta para la riqueza y para atracción a ti. ¿Por qué? Como se encuentra una energía muy bonita para recibir reconocimiento de las personas y todo eso, y el noreste tiene una bonita energía para reconocimiento, visibilidad y que las personas te vean. Entonces, trabajar o hacer cualquier cosa del sector noreste hoy con tu espalda, luego te voy a decir, creo que era
El norte, si no me equivoco, ya luego te digo. Con tu espalda, ¿a dónde? Te voy a decir para que recibas ese reconocimiento. Entonces, en el noreste, y es quédate ahora cuando veamos la carta de Chimen, para que no me acuerdo exactamente dónde está la formación, con tu espalda, qué dirección para que la tengas. A ver, no me faltó nada aquí, ¿no? Bueno, vamos aquí con la carta. Aquí está, como pueden ver, nuestro hermoso gallito de tierra. Aquí podemos ver la estrella académica, por lo tanto, muy bueno para lo académico, para aprender, para entender muchas cosas. Tenemos la estrella noble, por lo tanto, personas listas y dispuestas a darnos una mano cuando lo necesitamos. Continuamos con el elemento agua, siendo el elemento de riqueza bien fuerte, muy presente en el día de hoy. Y tenemos la estrella noble Tai Chi, por lo tanto, muy bueno para la espiritualidad. Aquí se encuentra este gallo, como tiene una combinación con este dragón y estos dos elementos también combinan. Por lo tanto, este pilar con este pilar tiene una bonita combinación. Y si sabes de hexagramas, te das cuenta que con los hexagramas también. El hexagrama es el hexagrama número 56 que se llama Viajando y las palabras claves son excitante, aventuras, alerta, no juzgar y perseverancia. Son las palabras claves de este hexagrama. Y aquí, como puedes ver, tenemos todos los elementos. Mira, aquí te das cuenta, todos los elementos se encuentran presentes en el día de hoy, pero el agua sigue con exceso. Y nuevamente están todos los elementos, pero no todos los 10 dioses. Falta el recurso indirecto, el oficial herido y el dinero directo se encuentran presentes. ¿Se acuerda que ayer creo que estaba el dinero directo y no el indirecto? Entonces hoy está al revés. Si no recuerdo, creo que fue ayer. Ahí se encuentran. Eso es lo que representa un gallo de tierra, pero escucha esta noche en mi canal de Telegram que te voy a leer la descripción completa si tú lo tienes en tu carta y también te voy a leer lo que es ese hexagrama número 56. Y aquí vamos con la carta de Chimen. Empezamos en el sureste, muy bonito para lo académico, muy bonito para el entender las cosas. Tienes que tener una cuidado si lo vas a hacer para ejecución estratégica. Cuando digo es, mira, tú puedes hacer las cosas, decretar y manifestar y pedir, como decimos, no con tu espalda al sureste, no hay ningún problema. Pero para ejecución, o sea, para sentarte con tu espalda al sureste a trabajar en algo, tienes que tener cuidado porque se encuentra una estructura ahí un poquito peligrosa y volátil. Así que sí puedes decretar inteligencia, conocimiento, sabiduría y todo eso, pero no me gustaría que te sientes con tu espalda al sureste para trabajar o conseguir esas cosas. Mejor busca otra dirección. En el sur se encuentra serpiente, así que muy bueno. Esto me gusta para las ventas, está muy bonito para vender y encontrar personas de alto nivel, de alto rango, con una buena reputación que te ayude a vender o que te compren tus productos o tus servicios. En el suroeste tenemos a nuestro querido adorado jefe con 6 estrellas, así que muy bonito para decretar bendición, protección, ayuda y guía divina. Ah, mira, en el oeste, no era en el norte, en el oeste se encuentra la combinación que te mencioné anteriormente de ganar premios, ganar reconocimiento, ganar recompensas. Entonces, ¿te acuerdas? En Feng Shui te dije que te sientas en el noreste de tu propiedad, de tu oficina, de tu casa, lo que sea, con tu espalda al oeste. Te sientas en el noreste con tu espalda al oeste y ahí pones un video, llamas a tu jefe, no sé, lo que quieras trabajar en el día de hoy, de lo cual tú quieres que eventualmente sea reconocido, espalda al oeste. En el noroeste tenemos a tierra, así que muy bueno para recursos, pero se encuentra con la puerta muerte en Envoy, por lo tanto tienes que tener cuidado. Quizás lo que quieres es que terminen algunas cosas y buscar las personas, situaciones, coraje, valor, lo que sea que necesitas para terminar eso. Muchas veces necesitamos recursos para terminar una situación, entonces pues con tu espalda al noroeste lo puede hacer, particularmente recursos económicos, ¿ok? En el norte tenemos a tortuga, una combinación un poquito volátil, tiene que tener cuidado con esa combinación, así que prefiero evitar la dirección norte. Recuerda que esto es dirección espalda A. En el noreste tenemos a tigre, aquí también tenemos hacer que las cosas pasen y que eso pues te abran oportunidades para lo que tú quieras. En el noreste lo puedes aprovechar. Y en el este se encuentra una combinación, mira, bonita para relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones amistosas, pero bien cercanas a ti. Pero tienes que tener cuidado porque encuentran unas formaciones ahí que cualquier cosa puede salirse de control rápido y fácil. Así que yo diría que sí puedes decretar unión o cualquier cosa que tenga que cambiar tú para poder mejorar una relación, lo puedes decretar con tu espalda al este, pero ojo con utilizarlo para ejecución estratégica, para trabajar con tu espalda al este, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eso es todo.
Por favor, dale me gusta al video, sígueme en Telegram, sígueme en Instagram, sabe que estoy siempre pues compartiendo mucha información con todos ustedes. Recuerden mirar el video del mes que ya debe estar disponible en YouTube y recuerden pues el taller de la serpiente. No se te olviden, Costa Rica vamos a comenzar nuestro tour este 2025. Mi gente hermosa, los quiero un paquetón y nos escuchamos mañana. Bye bye.